Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. En este tutorial vas a aprender cómo hacer un mueble de cartón a medida para el armario. Yo voy a aprovechar este espacio y voy a hacer una cajonera con 3 cajones. Tú adáptalo según el tamaño y las medidas de tu armario. Ya verás que es súper fácil, así que sin más, empezamos. Yo te comento lo que hago. Antes de empezar cualquier proyecto, tomo las medidas del mueble que quiero hacer y el espacio donde lo voy a colocar. Hago un boceto con el diseño, el tamaño y las medidas de cada una de las piezas que quiero cortar. Para hacer este mueble vamos a reutilizar cartón grueso. Puede ser un cartón de un canal como este. Así que según el diseño y las medidas de mi mueble, voy a cortar las piezas de cartón que necesito. Marcamos las medidas sobre el cartón y con un cúter cortamos. Según el tamaño de nuestro mueble y de cuántos cajones queremos, vamos a cortar el número de piezas que necesitamos. De cada lado o pieza vamos a cortar 1, 2 o 3 o 4 piezas iguales, dependiendo del ancho o grueso que queramos cada lado, según la fuerza o resistencia que queramos el mueble. Lo más importante es que las piezas las cortes de manera que el canal del cartón esté en el sentido del mueble, para que sea más resistente, es decir, el canal debe ir de arriba hacia abajo. Así soportará mejor el peso y el cartón no se doblará. Para que mi mueble sea bastante resistente, voy a cortar de todas las piezas, es decir, de todos los lados del mueble, voy a cortar 2 o 3 piezas iguales. Un truco que te quiero mostrar es que si no tienes cartones grandes suficientes como para hacer las piezas todas iguales, puedes poner la pieza que va en el medio empatando varios trozos de cartones más pequeños. Mira cómo lo hago, es muy fácil. Yo suelo trabajar con el pegamento tipo cola blanca para madera. Si tienes alguna duda, escríbeme un comentario. Le pegamos la otra pieza encima y si quieres también, además de la cola blanca, puedes utilizar también la silicona caliente. Luego cortamos la parte del cartón que sobra para ajustar el tamaño y así con varias piezas. En esta pieza, que será la parte superior del mueble, que podría ser como la mesa o tapa del mueble, le voy a pegar un cartón que es mucho más grueso y duro, además de las otras 3 piezas de cartón. Y ya con esto tengo todas las partes del mueble que vamos ahora a ir pegando hasta completar el montaje del mueble. Como ves, la mayoría de estas piezas tienen triple cartón, menos unas piezas que pondré a los lados y la pieza del fondo, que será una sola de cartón. Creo que se entenderá mejor a medida que vayamos montando el mueble. Vamos a empezar por la primera, la que va en el suelo. Aquí voy a poner el cajón más grande, por eso voy a poner estas piezas. Voy a pegar una a cada lado. Si quieres ver con más detalles las medidas u otra información, te invito a que te pases por mi blog crearyreciclar.com. Luego pegamos el suelo del otro nivel. Los 2 lados de ese nivel. Mientras te muestro mi trabajo, te quería comentar que es muy importante para mí que me regales un like y que me escribas un comentario. Y si te gustan mis ideas y te parece que podemos ayudar a más personas, comparte este vídeo con tus amigos por las redes sociales. Ahora el suelo del tercer nivel. Las 2 piezas laterales. Y si quieres hacerla más alta con más cajones, pues le vas agregando cada vez más niveles. Ahora pegamos la pieza que va en el fondo. Como ves, esta pieza yo la tuve que hacer un poquito más grande que el tamaño del mueble, porque por la forma del armario necesito que el mueble tenga este diseño, con esta parte de aquí un poquito más larga. Esta parte es un poquito más grande y va a ir como por detrás de un trocito de la puerta.
y por eso la pieza de arriba también es un poco más grande. Para darle más resistencia al mueble le voy a pegar 2 piezas de cartón a los lados. Luego pegamos ya la pieza de arriba, lo que es la tabla o mesa, y por último esta pieza de cartón que pondré en esta parte. Y como te dije al principio, solo por la forma y el diseño de mi armario. Y como siempre, mi gatita piensa que le estoy haciendo una casita nueva para ella. No sé por qué a los gatos les gusta tanto una caja de cartón. Bueno, ya cuando mi gatita me deje seguir trabajando, vamos a cubrir toda esta parte. Puedes utilizar cinta de carrocero o papel periódico con la técnica cartapesta. Así es como lo voy a hacer yo. Pero bueno, antes de nada le tengo que pedir a mi gatita que se salga de la caja. Venga, Katniss, vamos, que me tienes que dejar trabajar. Vamos. Parece que le gusta mucho. Ella cree que es su nueva casa. Así que ya sabes, si tienes un gatito, mira qué fácil es hacerle una casita nueva. Tan solo necesitas un poco de cartón y listo. Vaya, por fin. Bueno, creo que ya Katniss me va a dejar trabajar. Para la técnica cartapesta yo voy a reutilizar este papel que es de las ofertas de los supermercados, que vamos a rasgar a mano, o si prefieres te puedes ayudar con una regla. También puedes utilizar periódicos, revistas, folletos, catálogos o cualquier papel que tengas a mano. Con el papel vamos a cubrir toda la parte donde hemos pegado, donde están las uniones de los cartones. De esta manera le vamos a dar un acabado impecable. Preparamos una mezcla de pegamento o cola blanca con un poquito de agua. La cantidad de agua que le vamos a echar depende de lo espesa que sea la cola. Y simplemente vamos pegando los trocitos de papel, uno montándolo un poquito encima del otro. Y así por todos los bordes, por las esquinas, por las uniones. O si quieres puedes cubrir todo el mueble. Una vez que ya cubrí todo el borde, lo voy a dejar secar. Y depende de cómo vas a forrar o decorar el mueble, puedes darle 1 o 2 manos de cartapesta. Lo importante es cubrir bien las uniones o las juntas de todo el mueble. Cuando se haya secado bien, podemos lijar la superficie para eliminar posibles pliegues o arrugas. Dependiendo del acabado que le quieras dar, el mueble lo puedes forrar, cubrir o decorar con diferentes tipos de materiales, como papel, tela, plástico, papel adhesivo, pintura, etc. Yo voy a reutilizar papel de revista, pero únicamente la parte que tenga el fondo blanco y las letras negras. Vamos rasgando a mano los trozos del papel de revista. No importa que sea de varios tamaños. Lo importante para mí es que sea del fondo blanco y las letras en negro. Tampoco importa el tamaño de la letra. Incluso de esa forma podré jugar luego con las palabras que tengan las letras más grandes para que sean como las protagonistas. Voy a ir separando en una caja los trozos que voy cortando. Intentaré que los trozos sean cuadrados y rectangulares. Incluso vamos a reutilizar el papel que sea completamente blanco. Pero antes de forrarla con el papel, le voy a dar una capa de pintura a modo de imprimación. Puedes usar una brocha o rodillo. Lo importante es cubrir todo el cartón y el papel, así quedará todo blanco y uniforme. Puedes usar cualquier pintura al agua, puede ser témpera o pintura de paredes. Si vas a usar otro tipo de pintura, te recomiendo que hagas una prueba antes de usarla. Voy a pintar todo el mueble, tanto por fuera como por dentro.
Lo vamos a dejar secar muy bien y si el acabado que vas a elegir es solamente pintura, entonces debes darle una segunda o tercera capa de pintura. Ahora sí, vamos a empezar a pegar los trocitos de papel por todo el mueble. Bueno, por la parte visible del mueble quiero decir. Porque no hace falta pegar los papeles por dentro ni por detrás. Y pegamos los trozos de papel de la misma forma como hicimos antes, como la técnica cartapesta. Como yo corté los trozos de papel en forma cuadrado, voy a pegar unos como en horizontal y los otros en vertical. Me refiero a la letra. Quiero que el efecto se vea como si fuese papel periódico. Y así vamos pegando todos los trocitos. Lo más importante es que no te queden pliegues ni arrugas. Como ves, yo me ayudo con un pincel que es bastante plano y además utilizo el dedo. De esta manera me aseguro que además de quitar los pliegues y las arrugas, también quito las burbujas que pueden quedar de la mezcla del pegamento. Y así terminamos de forrar todo el mueble. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Escríbeme un comentario si te va gustando esta forma tan original de decorar el mueble. Ya sabes que esta pieza yo se la tuve que colocar a mi mueble para hacerlo un poquito más grande, pero si a ti no te hace falta, puedes eliminar esta parte y hacer el mueble un poco más pequeño. Aunque de esta manera también aprovechamos y esta parte de arriba queda mucho más grande. Listo, ya la estructura de la cajonera está terminada. Ahora vamos a ver los cajones. Yo voy a reutilizar estas cajas de plástico de frutas. Si tú prefieres, puedes hacer los cajones de cartón o reutilizar las cajas de frutas de madera. A mí me encantan estas cajas y lo único que voy a hacer es decorarlas un poco por delante, también con piezas de cartón, con los mismos trozos que me sobraron del mueble. Voy a cortar unas piezas que tengan esta forma para cubrir la parte de adelante de cada cajón. Según el diseño que tiene cada caja, estas son las piezas de cartón que necesito cortar para forrar todo este lado. Y estas piezas de cartón también las voy a cubrir y decorar con cartapesta. Primero le voy a dar una primera capa solamente con el papel blanco. Luego que las tenemos todas forradas de blanco, ahora le vamos a pegar los trocitos que son blancos pero con las letras o las palabras. Todo depende de cómo lo quieras decorar. Yo quise aprovechar estas palabras para que también tuviera como un mensaje. No sé, ¿qué te parece? A mí me gusta cómo se ve, pero me gustaría que me escribieras en un comentario si preferirías ponerle otro tipo de papel. Ahora que ya están secas, las vamos a pegar directamente en las cajas. Y así hacemos lo mismo con cada trocito de cartón. Listo, ya mis cajones están terminados. Si prefieres, también los puedes forrar por dentro. Puedes usar cartón o tela. Coméntame si harías estos cajones de una manera diferente. Listo, ahora tan solo queda ponerlos dentro del mueble. Perfecto. El mueble quedó a la medida de los cajones. Ahora que tenemos nuestro mueble terminado, te recomiendo que si vas a usar papel o pintura, le des una capa de barniz. Yo hice este barniz casero que te mostré en vídeos anteriores. Aquí arriba en la cajita de descripción y en el primer comentario te dejaré el enlace a este vídeo para que descubras cómo hice este barniz casero. Este barniz lo voy a aplicar por todo el mueble. Esto no solo le dará brillo, sino protección y un acabado profesional. Con el barniz también protegemos el mueble de la humedad. Cuando se haya secado le puedes dar una segunda mano, pero mira, yo le di solo una mano de barniz y mira cómo brilla. Quedó perfecto.
Me encanta cómo se ve. Y así de guapo quedó nuestro mueble de cartón hecho a medida para nuestro armario. Una cajonera con 3 cajones. Tan solo debes adaptarlo al diseño, la forma y medida de tus armarios. Ahora te muestro cómo queda dentro del armario. Un mueble hecho a medida. Por esta parte que tiene la puerta aquí como salida, es por eso que tuve que hacer el mueble con esta forma, para poder encajarlo así y que de todas formas los cajones puedan abrir perfectamente y que no choquen con la puerta del armario. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Cómo se ve? Ya sabes que me ayudarías muchísimo si me regalas un like, me escribes un comentario, compartes este video con tus amigos por las redes sociales y no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de las notificaciones. Esto es muy importante y me ayudarías muchísimo. Así que ya sabes, haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal. Y aquí para visitar mi blog crearyreciclar.com. En esta ventanita tienes muchas ideas de otros muebles que hice de cartón. Y ya sabes, te espero en el próximo vídeo. ¡Chao!